mayor facilidad en la segunda hoja del boletín. Está donde dice predicación allí, la tercera hoja, ¿no? Dice predicación, Efesios 1 del 9 al 23. Muy bien, como ya habíamos visto que Efesios se concentra en el tema del primer amor de la iglesia. Ahora que nosotros le llamamos el primer amor, y cómo la Biblia usa lo que nosotros usamos también en la vida diaria, cómo Dios se vale de aquellas palabras. Nosotros le llamamos el primer amor cuando un jovencito se enamora perdidamente, digamos, ¿no? Así se enamoró este joven, un amor muy puro, sumamente puro ese amor, y en realidad que se forma una imagen de la señorita, la pone en un lugar que está más arriba de la realidad, ¿no? Piensa que es una mujer perfecta, algo así, en su primer amor. Pero lo interesante es, bueno, nosotros decimos, ese primer amor no es para la vida entera. Y el joven tiene que perder ese primer amor porque ese amor demasiado inocente o puro, y tiene que ver la realidad, etcétera. Nosotros decimos el muchacho tiene que abandonar ese primer amor, que es un amor ingenuo. Bueno, nosotros decimos eso, pero Dios dice otra cosa. Tú, iglesia mía, no puedes abandonar tu primer amor. Y esto te digo, tú has perdido tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a tu primer amor. Es decir, mientras nosotros decimos el primer amor es para que el muchacho pierda su inocencia de pensamiento, ¿no? Y nunca más tendrá un primer amor tan puro. Pero Dios dice lo contrario. Te amonesto que tú has abandonado tu primer amor. Ya no referido a una señorita, ¿no? Sino referido al Señor Jesús, a Él. Nuestro primer amor por el Señor Jesús, tenemos que rescatar ese primer amor por el Señor Jesús, porque lo hemos perdido. Eso es lo que nos dice Dios, hablando a la misma iglesia de Éfeso en el libro de Revelación, porque hay una concordancia entre esta carta, la primera carta de Apocalipsis, dirigida a Éfeso, concuerda con el libro de Efesios, porque es la misma iglesia, Éfeso, ¿no? Recordando eso. Entonces, ahora sí vamos a otra, donde está el pasaje, Efesios 1 y versículo 9. Habiéndonos descubierto el misterio de su voluntad, según su buen querer, que él se había propuesto en sí mismo. Y está hablando de Dios el Padre, por supuesto. Y en el versículo 10 está referido a Dios el Hijo, o sea, el Señor Jesús. Pero el versículo 9 habla de la voluntad del Padre. El misterio de su voluntad, la voluntad del Padre, que nos fue descubierto, que nos mostró lo que estaba escondido, ese misterio de la voluntad de Dios. ¿Cuál es? Según su buen querer, que Él se había propuesto en sí mismo, y ya vimos esto, ¿no? Estamos repasando esta parte, que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos juntaría en uno todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, en él digo. El plan de Dios, entonces, ahí está revelado en su palabra, pero no ponemos mucha atención a lo que está escrito, no escudriñamos lo que está escrito, y al no escudriñar la Biblia nos perdemos
todo el panorama de lo que Dios ha preparado para nosotros en el futuro, en la eternidad, en la eternidad. Dios tuvo ese buen querer, le nació en su corazón, que Él juntaría en uno solo, todas las cosas del universo en una persona, en el Señor Jesús. Pero todavía no en este momento, sino cuando venga el cumplimiento de los tiempos. Y esto es referido al tiempo del reino eterno de Dios. Recordemos un poquito la secuencia del plan futuro, ¿no? Que ya está anunciado, pues, exactamente en la Biblia. En primer lugar, el primer evento, el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia, nosotros seremos llevados con el Señor al cielo en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia. ¿Cuándo? Cuando de repente antes que termine esta predicación, o de repente hoy día en la tarde, o de repente en la noche a las 3 de la mañana, sencillamente no sabemos. Pero Dios ha dicho, como ladrón en la noche, que nadie lo espera, así será el arrebatamiento de la iglesia muy pronto, muy pronto. El primer evento. Después de eso, cuando ya la iglesia ya no esté presente en el mundo, vendrá entonces el gobierno mundial del enemigo de Dios, el anticristo, durante 7 años, que también se le conoce como la tribulación, la gran tribulación, donde habrá dos cosas ahí, ¿no? En esos 7 años. Uno, la maldad extrema del hombre, del y ya estamos viendo el comienzo de esa maldad extrema el día de hoy. Ya lo vemos, pero la maldad del hombre llegará hasta los cielos. Así será el hombre. Y al mismo tiempo, por esa maldad agigantada del hombre, Dios enviará castigo sobre castigo a este mundo con el fin del arrepentimiento de los hombres. Eso es la gran tribulación, ¿no? 7 años. Pero terminará cuando el Señor Jesús, en el último día de la tribulación, Él bajará al mundo. Eso es ya su segunda venida, ¿no? Descenderá corporalmente, así como un día se fue en medio de las nubes, igualito. Descenderá y todo ojo le verá, dice la Biblia. Todo ojo le verá descender del cielo, pero descenderá con nosotros. Y como digo, hay tantas cosas tan maravillosas de Dios que como no escudriñamos la Biblia, como no ponemos atención, no las sabemos, no las entendemos, pero ahí están en su palabra para que nosotros las escudriñemos. Cuando el Señor Jesús descienda a este mundo, vendrá junto con su iglesia, vendrá del cielo, acompañado de nosotros su iglesia, y bajará al mundo desde el cielo, junto con su iglesia, para establecer su reino. Primero un reino terrenal, ¿no? Solamente de un tiempo de 1000 años, solamente 1000 años, ¿no? Como si fuera poquito, pero sí es poquito eso en el plan de Dios, ¿no? 1000 años es una pestañada en el plan de Dios. Pero primero el reino terrenal del Señor Jesús, todavía no su reino celestial. Un reino terrenal que durará 1000 años en esta tierra. El Señor Jesús se sentará en su trono en Jerusalén y Él reinará sobre este mundo, el único rey que traerá justicia a este mundo.
y nosotros reinaremos junto con Él. Y la nación de Israel también reinará junto con Él. La iglesia reinará con el rey, la esposa del rey. Israel también reinará. La familia del rey son ellos. Y después de ese periodo de su reino en el mundo de 1000 años, terminará el milenio, y lo que Dios hará es, ahora sí, crear nuevos cielos y nueva tierra. Dios va a deshacer el mundo que existe ahora por medio de fuego. Y no solamente la tierra, los cielos enteros, bueno, no el cielo de Dios, pero los cielos de las estrellas y la tierra, ambos serán deshechos por medio del fuego. Y esto es para purificación del pecado. El mundo fue invadido por el pecado desde Adán, y los cielos fueron contaminados por Satanás y sus demonios. Entonces Dios va a quemar, después de los 1000 años, Dios quemará, se fundirán, dice la Biblia, los elementos del cielo y de la tierra. Y habiendo Dios quemado los cielos y la tierra, Dios ha de crear nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Y allí entonces es cuando llegará lo que dice el versículo 10, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos allí, habiendo pasado ya primero el arrebatamiento de la iglesia, después 7 años de la tribulación, después el reino milenial en la tierra del Señor Jesús. Y ahora sí, después de quemar el cielo y la tierra, Dios creará nuevos cielos y nueva tierra. Y allí es donde Dios habrá de juntar en uno todas las cosas en Cristo, dice aquí, ¿no? Juntaría en uno todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él digo. Y es lógico pensar que Él es la persona donde se unirán el cielo y la tierra, porque el Señor Jesús es Dios. Es eterno, no es una persona creada. Él ha creado el universo, el Señor Jesús. Él es Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad. Entonces, Él pertenece al cielo, Él es divino, pero al mismo tiempo Él pertenece a esta tierra porque tomó cuerpo humano naciendo de la Virgen María. Entonces, Él es la persona perfecta que unirá los cielos y la tierra, lo de Dios y lo del hombre, porque Él es Dios y también es hombre. En Él se juntarán todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, en el momento ya de su reino eterno, ¿no? Lo que dice aquí, la dispensación del cumplimiento de los tiempos. El versículo 11, en el cual alcanzamos también herencia, siendo predestinados conforme al propósito de aquel que obra todas las cosas según el arbitrio de su voluntad. Dios tiene en sus manos la soberanía completa en este universo. Y el hombre siempre olvida eso, que si no es por la mano de Dios, ni un, como dice también la Biblia, ¿no? Ni un pajarito cae a la tierra, si no es por la mano de Dios o por el permiso de Dios. Todas las cosas están en las manos de Él, en las manos de Dios, y Él obra todas las cosas según el arbitrio de su voluntad.
Y esa palabra arbitrio es similar al árbitro, ¿no? Al árbitro de un partido, de un deporte, el árbitro cuya decisión es inapelable. Bueno, el árbitro es un hombre, ¿no? Se puede equivocar, pero su decisión es inapelable. Y Dios es inapelable, el arbitrio de su voluntad. Él es el árbitro del universo entero. Además, Él es la fuente de la justicia. Nosotros determinamos una justicia de apariencias, de cosas externas. Dios determina su justicia no por lo que parece ser, sino por lo que está en el corazón mismo del hombre. Él discierne la voluntad del hombre y de acuerdo con eso, Dios ejerce su justicia. No le podemos engañar a Dios. Según el arbitrio de su voluntad, alcanzamos herencia en Cristo, ¿no? Siendo predestinados conforme al propósito de aquel que obra todas las cosas según el arbitrio de su voluntad. Fuimos predestinados, esto es como decir, fuimos preparados previamente desde la eternidad. Ni existíamos nosotros, ni existía el mundo, ni existían los cielos, pero desde allí fuimos predestinados por la voluntad de Dios para alcanzar herencia, dice el verso 11, en el cual alcanzamos también herencia. Y para recibir herencia hay que ser hijos, ¿no es así? Recibimos herencia de Dios porque fuimos adoptados como hijos suyos. Ahora el versículo 12 dice, ¿con qué propósito? Verso 12, para que fuésemos para alabanza de su gloria. Este fue el propósito de habernos llamado, de habernos escogido para salvación, para que fuésemos para alabanza de su gloria. Todo el plan maravilloso de salvación del hombre desemboca en algo, desemboca en la gloria de Dios. Y por eso es que la Biblia dice, no por obras del hombre, ¿no? Para que nadie se gloríe. Su salvación no es por las obras del hombre, para que nadie, ninguna persona se gloríe y diga, yo soy muy bueno, por eso Dios me da la salvación. Aunque no sea perfecto, yo soy muy bueno. Soy un gran cristiano. ¿Qué te parece? Y por eso, porque soy un gran cristiano, Dios me paga dándome la salvación. Para que no suceda eso de que el hombre se gloríe. Por eso es que la salvación no es por obras humanas. Y la gloria de Dios está en su plan de salvación, para que fuésemos para alabanza de su gloria, para la gloria de Dios. Cuando Jesús sanó a 10 leprosos en una ocasión, estos hombres no tenían ninguna esperanza. El día de hoy la lepra es curable con antibióticos, se puede curar la lepra. En el tiempo bíblico no existía curación, a menos que Dios mismo le curase, ¿no? Ahí sí. Los 10 leprosos, el que era leproso, su carne se iba cayendo a pedazos. Y el que era leproso tenía que andar gritando, inmundo, inmundo, tenía que gritar. ¿Para qué? Para que nadie se acerque, para que nadie pueda contagiarse. Y además vivían en el campo, no podían vivir junto a las demás personas. Se habla, por ejemplo, de un lugar que se llamaba el Valle de los Leprosos,
No me consta si sea cierto eso, pero parece que sí. Le llamaban, dice, no en la Biblia, ¿no? Pero se piensa que había un lugar donde vivían solamente los leprosos, lejos de la ciudad, para que no contagien a nadie. Y ellos tenían que, si se acercaba alguien, el leproso tenía que gritar, inmundo, inmundo, para que nadie se acerque y se contagie. Terrible era la lepra. 10 leprosos se acercaron al Señor Jesús. Y el Señor Jesús no los sanó en el momento, no los sanó. Lo que les dijo fue, vayan donde el sacerdote y presenten a Dios la ofrenda por la sanidad de ustedes. Porque eso era la instrucción de la Biblia. Si Dios había querido sanar milagrosamente a un leproso, el leproso tenía que ir donde el sacerdote y llevar una ofrenda en gratitud a Dios. Ahora Jesús no los sanó, sino que les dijo, vayan y presenten a Dios la ofrenda por su curación, pero no estaban sanos. Y cuando iban a agradecer a Dios por su sanidad, en el camino fueron sanados. Ya estaban lejos del Señor Jesús. Iban de camino al templo, al sacerdote para presentar la ofrenda por su curación. Y a mitad de camino fueron sanados. ¿Cómo es el Señor Jesús? Todavía estaban leprosos y Él les dice, vayan y agradezcan a Dios por su sanidad. Qué interesante es la manera de obrar de Dios. Era un asunto de fe. No les sanó y después de estar sanos, ahora que están sanos, vayan y agradezcan a Dios. No, le dijo, así como están leprosos, vayan y agradezcan a Dios por su sanidad. Y yendo, ellos podían decir, pero si seguimos leprosos, ¿qué vamos a agradecer a Dios? Ellos no dudaron y se dirigieron al templo a agradecer a Dios que los había sanado. Y al ir de camino, sin dudar, ahí vino la sanidad de Dios. Qué maravillosa es la manera de obrar de Dios. Pero luego que se sanaron, de los 10, uno solo regresó. Y este ni siquiera era judío, sino samaritano. Uno solo volvió. Y Jesús le dice, ¿no son 10 los que fueron sanados? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo nadie que diese gloria a Dios, sino este samaritano. Volvió para dar gloria a Dios, para dar gloria a Dios que le había sanado, que era el Señor Jesús, que Él es Dios también. La gloria de Dios es el propósito final de nuestra salvación. Y nosotros no podemos robar esa gloria que es debida únicamente a Él. La gloria de nuestra salvación pertenece a Dios. Él la hizo, no nosotros, nuestra salvación. Para nosotros es gratuita. Y eso es justamente lo que le glorifica, ¿no? Vamos a entonces avanzar ahora. Perdón. En la última parte del versículo 12 dice algo misterioso. Versículo 12, para que fuésemos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperamos en Cristo, en el cual esperasteis también vosotros. ¿Qué significa esto de que nosotros desde antes teníamos nuestra esperanza en Cristo, pero ni siquiera conocíamos a Cristo? Estas son las cosas maravillosas de Dios. Aquí nos está diciendo que nosotros, los que ahora creemos en Cristo,
sin saberlo, sin darnos cuenta, nuestra esperanza estuvo desde antes de conocer al Señor, nuestra esperanza estaba en Él. Eso es lo que dice, para que fuésemos para alabanza de su gloria nosotros, que antes de ser salvos, se entiende, ¿no? Nosotros que antes esperamos en Cristo. Y lo repite en el siguiente versículo 13, en el cual esperasteis también vosotros, mucho antes de ser salvos y de llegar a Cristo. Hubo un hermano hace unos años con nosotros que lo recordamos muchísimo, mucho. Él se llamaba el hermano Santiago Madueño y falleció teniendo ya creo que 93 o 95 años cuando Dios se lo llevó. Muy fiel al Señor, el hermano Santiago. Él conoció a Cristo más o menos a los 70 o 72 años, más o menos, en la iglesia de Chaclacayo. 70 años antes no había conocido al Señor Jesucristo, el hermano Santiago. Pero según lo que dice aquí la Biblia, esos 70 años antes de conocer a Cristo, el hermano Santiago ya tenía puesta su esperanza en el Señor Jesús. No lo sabía, no se daba cuenta, pero la esperanza del hermano Santiago durante esos 70 años antes de convertirse, su esperanza estaba en el Señor Jesús. Eso es lo que dice aquí. Nosotros que antes esperamos en Cristo, en el cual esperasteis también vosotros, desde antes de ser salvos. Nuestra esperanza estuvo en Él, hasta el día que sí, hasta el tiempo determinado de Dios, cuando le conocimos personalmente. Versículo 13, en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud. Ahí está. Llegó el tiempo de Dios para escuchar su palabra. Ahora, en el caso de algunos, que como es el caso mío, hemos nacido ya en un hogar cristiano, ¿no? Mis padres ya eran creyentes cuando yo nací, cuando nacieron mis hermanos. Cuando se casaron mis padres ya eran creyentes. Entonces yo escuché el evangelio desde la tierna infancia, ¿no? Y puedo yo recordar esos años teniendo unos 5 o 6 años, oyendo siempre el evangelio. Y claro, mi conversión no fue en un momento, digo, yo recibía la palabra de Dios con todo mi corazón, pero mi conversión todavía fue más adelante. Eh, Sin embargo, todos esos años previos, también en ese caso mi esperanza estaba en Cristo. Es diferente, ¿no? De haber vivido 30, 40 años muy lejos del Señor. Es diferente de nacer en un hogar donde los padres son creyentes, etcétera. Pero Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos, no tiene nietos, Dios. No porque yo haya sido de padres creyentes, eso no quiere decir que automáticamente yo sea salvo. No hay nietos de Dios, sino solamente hijos. Y por más que mis padres ya fueron cristianos, yo personalmente tengo que convertirme a Cristo. Y eso fue en el caso mío, ¿no? Yo recuerdo muy bien el tiempo de mi conversión a Cristo, eso sí. No había recibido la enseñanza de Dios, pero recién mi decisión personal fue cuando conocí al Señor.
salud, dice aquí, ¿no? El Evangelio de vuestra salud. Salud es una palabra que en el año 1865, cuando fue esta versión realizada que usamos, 1865, en aquellos años la palabra salud significaba salvación y no es difícil entenderlo, ¿no? El Evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis, porque esta palabra en el cual es referida al Señor Jesús. Versículo 12 al final dice Cristo, ¿no es cierto? Y el versículo 13 empieza diciendo en el cual, es decir, en el Señor Jesucristo. Y vuelve a decir en el cual, a la mitad del verso 13, de nuevo dice en el cual, o sea, en Cristo, en el cual también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Desde que creísteis, y aquí debemos mencionar una enseñanza equivocada y también falsa, ambas cosas. Equivocada porque es una equivocación, pero falsa porque también es una falsedad. Es la enseñanza del bautismo del Espíritu Santo que se enseña en bastantes iglesias evangélicas. Es falso aquello de lo que enseñan, porque no lo enseñan como la Biblia dice, sino de otra manera. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Allá, hermanito, tú has creído en Cristo, muy bien, te felicito, ¿no? Te convertiste al Señor. Ya tú eres un hijo de Dios, perfecto, ¿no? Dios ya te ha dado la salvación, me alegro mucho. Pero ¿sabes qué, hermanito? Mira, te voy a decir algo. No te han dicho antes, ¿no es cierto? Y el nuevo creyente dice, ¿qué es lo que no me han dicho antes? Tú necesitas todavía el bautismo del Espíritu Santo, porque tú no tienes todavía el Espíritu Santo. Ya está bien, ya creíste en Cristo, ya eres un hijo de Dios, muy bien, pero te falta tener el Espíritu Santo. ¿No sabías? Ah, no, no sabía yo. Ah, pues ahora te lo estoy diciendo, hermano, ¿ve? Tienes que buscar el bautismo del Espíritu Santo. Tienes que clamar a Dios en oración para que Dios te bautice con su Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? Cuando seas bautizado con el Espíritu Santo, tú vas a hablar en lenguas milagrosas. Dios te va a hacer hablar otras lenguas, otros idiomas. Y eso va a ser la evidencia de que tú has sido bautizado con el Espíritu Santo. Pero si no hablas en lenguas, no, tú todavía no tienes al Espíritu Santo. Y eso es lo que acabo de decir. Por un lado es una equivocación, no pienso que lo enseñan con una mala intención, es una equivocación. Pero aparte de ser una equivocación, es falso, es mentira. Por más equivocados que estén, es falso y es mentira ese supuesto bautismo del Espíritu Santo. Porque el creyente, cuando pone su fe, el día que pone su fe en Cristo y se convierte al Señor, ese mismo día o a esa misma hora, fue bautizado por el Espíritu Santo. Si tú creíste en Cristo, hermano, hace 10 años, tú fuiste bautizado por el Espíritu Santo hace 10 años. Si creíste en el Señor Jesús hace 5 días, entonces hace 5 días que fuiste bautizado con el Espíritu Santo. Eso es lo que dice la Biblia. Es una falsedad eso de buscar hablar en lenguas para ser bautizado con el Espíritu Santo. Es falso. Ahora, si usted quiere saber un poco más en detalle por qué es falso, le invito a que se acerque a mí. Yo con todo gusto le explico en mayor detalle. Porque para poder explicarlo con profundidad, tendríamos que tomar un mensaje enterito para explicar esa equivocación, esa falsedad. Pero no es la enseñanza de la Biblia ese supuesto bautismo del Espíritu Santo con la supuesta evidencia de hablar en lenguas. No
es cierto. Fíjense lo que dice aquí en el versículo 13, ¿no? En el cual, o sea, en Cristo, en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual, o sea, en el Señor Jesús, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No desde que hablasteis en lengua, sino desde que creísteis en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Al momento de creer en Cristo, tú, hermano, hermana, fuiste bautizado con el Espíritu Santo. Ahora dice aquí, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Y ahorita vamos a explicar por qué. Sellado con el Espíritu Santo significa propiedad de Dios, significa sellado con el Espíritu Santo. Cuando Dios ha puesto su sello en el creyente, o sea, el Espíritu Santo en el creyente, eso significa, Dios está diciendo, esta persona me pertenece eternamente, es mi hijo, es mi hija a partir de ahora. Nadie puede tocar a esta persona porque es propiedad de Dios, porque está sellado con el Espíritu Santo. Algunos han hecho la pregunta, siempre hacen esa pregunta. Creo que me han hecho brujería. Yo no dudo que la brujería le haga daño a las personas incrédulas. No lo dudo, porque Satanás tiene poder, tiene poder maligno. Y ese poder maligno, pues, actúa. Pero no en un cristiano. No. El diablo no puede hacer nada con su poder de brujería en una persona que es hijo de Dios. No puede. ¿Por qué no puede? Porque el creyente está sellado con el Espíritu Santo. Ahora, en el tiempo antiguo, el significado del sello era diferente al tiempo de ahora, porque el día de hoy le llamamos sello al final de un documento, ¿no? Aunque ya no usan mucho, más todo por computadora, pero todavía se usa un poco el sello. Entonces, digamos, el sello de la RENIEC, ahí está su partida de nacimiento y al final ponen el sello. Quiere decir, esto es auténtico, sello de la RENIEC, ¿no? Quiere decir auténtico por el sello. Pero en el tiempo del Señor Jesús, el sello era otra cosa. No era para sellar como ahora. Un sello quería decir, nadie puede tocar esto. Por ejemplo, un mensajero del gobierno del Imperio Romano le mandaban un pergamino escrito, un mensaje importante. Va usted a llevar esto, qué sé yo, al otro país, va a llevar este mensaje al embajador a otro país. Así que vaya, el mensajero se demorará varios días en caballo llevando el precioso mensaje, ¿no? Pero ese mensaje, ese pergamino, estaba enrollado y estaba lacrado con un sello. La autoridad había puesto su sello en esa carta. El mensajero estaba prohibido de abrir la carta, prohibidísimo. Él tenía que llevar nomás, no podía abrir la carta. Y el sello en la carta significaba, nadie puede tocar esto. En la tumba del Señor Jesús, Pilato, el gobernador, puso su sello. Los doctores, los fariseos, los ancianos del concilio, le pidieron a Pilato que sellara la entrada de la tumba con su sello. Así que Pilato selló. Ponían una arcilla
Ya estaba la piedra en su lugar, ponían arcilla en el borde y el sello del gobernador. Y si el sello era roto, los soldados que cuidaban iban a la muerte. No importa que se perdió lo que estaba dentro, no importa. Bastaba que se rompiera el sello. Los soldados iban a la muerte por haber permitido que se rompiera el sello. ¿Se da cuenta? La autoridad del gobernador estaba allí. Quiere decir, este sello significa nadie puede tocar esto, nadie. Nadie lo puede tocar, nadie lo puede alterar. Muy bien, Dios ha puesto su sello en usted. Y ese sello no es algo material, es una persona, la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo vive en usted. Él mora. Y además, el Espíritu Santo vive en usted eternamente, desde el día que usted creyó en el Señor Jesús. Dice entonces, en el cual también, desde que creísteis, ¿se da cuenta? No desde que pedisteis a Dios, por favor te ruego que me bautices con el Espíritu Santo. No, no desde que supuestamente haya comenzado a hablar en lenguas milagrosas. Eso es un invento que algunos hermanos lamentablemente lo enseñan. Es un simple invento. Es como el purgatorio, ¿no? El purgatorio es un invento católico. No existe ningún purgatorio donde una persona pueda pagar sus pecados. Si la persona no ha creído en Cristo, su lugar será el infierno. No hay posibilidad de que pague sus pecados en un supuesto purgatorio. Así que el purgatorio es una invención católica. Y el supuesto bautismo del Espíritu Santo, hablando en lenguas, es un invento evangélico. El otro es un invento católico, el purgatorio. El bautismo del Espíritu Santo, hablando en lenguas, ya no es un invento católico, es un invento evangélico, pero no está en la Biblia. Eso de ser bautizado y hablar con el Espíritu Santo hablando en lenguas. Para ser bautizado con el Espíritu Santo hay que creer en Cristo. Y eso es todo. Y eso es todo. Para ser salvo del infierno y recibir vida eterna, hay que creer en Cristo. Y eso es todo. Nada más es necesario. Eso es lo que dice Dios en su palabra. Y aquí dice entonces, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dios está diciendo, habiéndole sellado a usted con el Espíritu Santo, Dios está diciendo, esta persona me pertenece a mí. Nadie lo puede tocar. El poder diabólico no puede obrar sobre esa persona. Ahora, estamos hablando en el sentido de brujerías y cosas así. Pero el diablo le puede tentar hacia el pecado, eso sí. Pero no, el diablo no le va a hacer pecar a usted. Es usted el que peca, no es el diablo el que peca. El diablo le puede traer tentaciones, pero el diablo no puede pecar por usted, ¿no es cierto? Le puede tentar, sí. Sin embargo, si hablamos del poder espiritual relacionado con la brujería, ahí no. En absoluto, ningún creyente puede ser tocado por la brujería. A mí me tocó una vez, bastantes años atrás, tenía un trabajo por un tiempo, yo hacía taxi y en cierta ocasión uno de los compañeros ahí, choferes de taxi, me dice,
usted no quisiera llevar una carrera hasta Lima, está bien, yo no puedo llevar esa carrera. No puedes. ¿Y por qué no puedes? No, que me voy a descansar, no sé qué. Ya, se lo paso a usted para que usted lo lleve. Bueno, a ver, pues vamos. Y me llevó al sitio. Y después que ya, vaya usted lo lleva, ya, chao, chao, chao. Y después que los pasajeros salieron de cierto lugar, resultó que eran unos brujos. Y allí con sus sortilegios de brujería, hacen unos estatuillas de brujería y cosas así. El otro chofer tenía miedo de llevar a esos brujos. La verdad yo tampoco lo hubiera llevado si sabía que eran brujos, pero como ya me había comprometido, entonces ya, vamos. Yo no tenía ningún temor, ni me hizo ningún daño, porque yo sé lo que la Biblia dice. Dios me ha sellado con su Espíritu Santo y Satanás no puede tocar a la persona que ha sido sellada con el Espíritu Santo. De veras, muy bien. Entonces, avanzamos al versículo 14, que es las arras de nuestra herencia, o sea, el Espíritu Santo mismo también, ¿no? Él es, dice el 14, es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Otra vez, para alabanza de la gloria de Dios, no la gloria del hombre, para alabanza de su gloria. La salvación glorifica a Dios, no al hombre. Y hay muchos que quieren robar esa gloria de Dios, haciendo buenas obras. Las arras de nuestra herencia. Veamos qué quiere decir la palabra. Arras es una palabra que referida a una costumbre que, según dicen, yo he escuchado decir eso, que en España todavía se usa. Supongo que será cierto, ¿no? O tal vez se refieren que se realizaba hace 30 años en España. No lo sé, pero sí he escuchado muchos testimonios que dicen que todavía lo practican en España. Supongo que es cierto. El novio, al momento que pide la mano de la novia, cuando ya le aceptan, ¿no? Ya muy bien, aceptamos que usted se case con ella, de repente ponemos la fecha del casamiento ahorita mismo, entonces usted se va a casar con ella dentro de 3 meses, tal día, muy bien. Entonces, para sellar su compromiso de casarse con ella, el novio le entrega a ella 13 monedas de plata. Eso le entrega. 13 monedas de plata. Eso se llama las arras. ¿Ve? Es una costumbre tan antigua que está en la Biblia. Las arras era la garantía de algo, como por ejemplo el casamiento. Usted que se quiere casar con mi hija, ¿cómo le creo? Señora, acá está 13 monedas de plata. Supongo que tendrá mucho valor, ¿no? Qué sé yo, 5.000 soles, 10.000 soles, algo así. Entonces, tenga usted, aquí está mi garantía de que yo me voy a casar con su hija. Y si no me caso, pierdo mis 10.000 soles. La garantía del casamiento, eso eran las arras. Miren cómo Dios, es como si yo le dijera a Dios, ¿no? Señor, tú dices que yo soy tu hijo y que me vas a dar vida eterna. Pero ¿cómo lo sé? ¿Dónde está la garantía de que me vas a dar vida eterna? Y Dios dice, ¿quieres una garantía? Aquí está. Mi Espíritu Santo, yo lo pongo en ti. Mi Espíritu Santo, que además de ser el sello que significa este es un hijo de Dios y Satanás no puede tocarlo a este mi hijo. Además de que el Espíritu Santo es el sello de Dios, por otro lado también es las arras de nuestra herencia. Ambas cosas, es el sello de Dios y también es las arras, la garantía de que Dios me da vida eterna.
El joven le garantiza al papá de la novia, bueno, así ha sido siempre, aunque las costumbres llegan a cambiar, de repente ya ni piden la mano, ¿no? Pero, pero normalmente, ¿cómo pedían la mano? Ahora todo quieren cambiar, ya no quieren los jóvenes, ni siquiera casarse quieren. Quieren vivir juntos y ya está, porque si me aburro de ti, chau, 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 y me junto con otro más. No quieren casarse. Pero bueno, lo que se hace, lo que se hacía siempre es, ¿no? El joven va acompañado de sus padres a la casa de la chica. Y ahí le esperan los padres de la señorita. Y ahora lo que se hacía, pienso que hasta ahora a veces, ¿no? El joven no toma la palabra, sino sus padres. Los padres del muchacho se dirigen al papá de la chica y le dicen, señor, mire, nosotros somos la familia tal y acá está nuestro hijo. Y él está calladito ahí, ¿no? Bueno, le quiero pedir la mano de su hijita para que se case con mi hijo. ¿Qué dice usted? Y entonces él se sienta y el papá de la chica toma la palabra y dirá, pues no quiero o sí quiero, ¿no? O cuánta plata tienes, cuánto ganas, esas cosas, ¿no? Y yo lo he visto en algunos casos, ¿sabes? Le preguntan, ¿y dónde vas a vivir? A ver, ¿dónde vas a vivir? Y cuánto ganas, ¿no? Para poder darte la mano de mi hija. Bueno, en España dicen que hasta ahora usan esto de las arras, ¿no? El papá de la chica dirá, bueno, ¿y cómo me convenzo yo que no te vas a arrepentir de casarte con ella? Aquí está, señor, tenga. Estos son las arras, 13 monedas de plata, y se lo entrega al papá de la novia. Entonces, miren cómo es Dios. Él ha dado una garantía de que tenemos vida eterna. Herencia, dice, las arras de nuestra herencia, el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, hasta que se cumpla el momento en que entremos en su gloria y en su reino. Mientras tanto, ¿cómo es Dios? Él da una garantía que es el Espíritu Santo. Maravilloso es nuestro Dios realmente. Y termina diciendo igual al final del 14, ¿no? Siempre para qué? Para alabanza de su gloria, para glorificar a Dios, no al hombre. Vamos a terminar en oración. Te damos gracias, Señor Padre bendito, por estas cosas maravillosas que tú nos enseñas en tu palabra. Glorificado sea tu santo nombre, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, les invitamos a ponerse de pie para cantar el último himno.